Vientos de cambio en Cuba. Los diputados aprobaron por unanimidad un proyecto de una nueva constitución que busca reformar la que está vigente desde 1976 bajo la influencia soviética. Entre las modificaciones que plantea el nuevo texto de la Carta Magna, que será consultado en toda la isla entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre, destaca: eliminar mención de la palabra comunismo. En el artículo 5 de la actual Constitución establece que el gobernante y único partido comunista de Cuba organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. El nuevo texto suprime la mención de la sociedad comunista con miras a una apertura económica. Propiedad privada e inversión extranjera. La idea es impulsar la economía del país y dar seguimiento a los ajustes iniciados en 2008 por Raúl Castro, cuando permitió la creación de pequeñas empresas denominadas negocios por cuenta propia. Es lo que buscamos con la profunda reforma a nuestra Constitución, obligada a actualizarse para que la institucionalidad se fortalezca y con ella el modelo económico y social aprobado por el sexto y séptimo congresos del partido. Matrimonio gay. En el anteproyecto, el artículo 68 menciona que el matrimonio es la unión concertada entre dos personas, sin especificar su sexo. Como ya en la Constitución estaba establecido la figura del matrimonio heterosexual desde la heteronormatividad, entonces creo que tenemos el deber de situar otra visión del matrimonio mucho más inclusivo que garantiza derechos que hasta el momento no hemos estado garantizando. Presidente y primer ministro. Volvería a la figura del presidente de la República. Actualmente se denomina presidente de los consejeros de Estado y de ministros. Además se crearía el cargo de primer ministro. Periodo presidencial. La edad mínima para postularse a la presidencia será de 35 y la máxima de 60 años cuando se hace por primera vez. El mandato queda limitado a un lustro, con derecho a una reelección inmediata por igual número de años. Sin embargo, para disidentes, la reforma es un fraude y carece de garantías. Pero vamos a conocer mucho más sobre este tema porque definitivamente ha generado muchas reacciones, comentarios en las redes sociales, los disidentes también que no creen en las reformas. Y está con nosotros Hugo Moldis, analista político, para hablar sobre este tema. Además que él conoce muy bien lo que pasa en Cuba. Bienvenido, Hugo, qué gusto tenerte. Buenas noches, Priscila, un gusto estar acá. A ver, ¿cómo has visto tú estas reformas que se están llevando adelante, están siendo aprobadas por la Asamblea? Son el resultado de un trabajo de largo aliento. El año 2013 se constituyó un equipo a la cabeza del presidente Raúl Castro. El 2014 ya se tuvo un primer producto que fue considerado un equipo mucho más pequeño, hasta que ha sido puesto en consideración en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular hace pocos días. Podríamos decir que es una actualización constitucional, ¿no? O más bien es la elevación a la categoría de reforma constitucional, porque todavía va a ser sujeta a consulta y luego seguramente a un referéndum, elevar a la categoría de reforma constitucional cosas que ya evidentemente han estado sucediendo en Cuba desde poco antes de la salida de Fidel por razones de enfermedad, el mandato de Raúl Castro y ahora con Díaz-Canel. Entonces hay una continuidad en realidad, ¿no? No hay ninguna ruptura y ninguna señal de que Cuba vaya a renunciar a los principios que ha enarbolado, ¿no es cierto?, desde antes y durante todo este periodo revolucionario. Bueno, pero hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, el reconocer la propiedad privada. Eso en Cuba depende a qué nos referamos con propiedad privada. La propiedad privada en Cuba siempre ha existido. A ver, hay una propiedad estatal, predominantemente estatal, que ha coexistido con la cooperativa y con iniciativas de carácter privado hace mucho más de 5 años, yo diría que casi más de 10 años en realidad. Hoy está siendo elevada a la categoría de constitución, ¿sí?
Pero eso te da una garantía importante porque ya es la ley. Una cosa es que la costumbre lo diga y otra muy distinta es que la ley lo diga. Más que la costumbre, las leyes. En realidad hay leyes, no nos olvidemos la pirámide que es esta, la Constitución, pero ya la propiedad privada estaba garantizado por las propias leyes en Cuba. Hoy se eleva a la categoría de constitucional, aumenta ciertamente la garantía. No en vano, en esta reforma constitucional lo que se está planteando es que Cuba es un Estado socialista de derecho. ¿Sí? Desaparece el término comunista. A ver, lo que no desaparece el Partido Comunista. Pero en la Constitución el término sí. El término sí, que seguramente va a ser todavía, me imagino, discutido en esta gran consulta que van a llevar adelante, porque en realidad ni le quita ni le da, ¿no? Es decir, en la proyecto de reforma... O sea, da igual que esté o no. Se ratifica el carácter socialista de Cuba. En realidad el carácter socialista de la Revolución Cubana fue hecho en la calle 23 y 12 el año 1961. ¿Sí? El carácter socialista de la Revolución Cubana, eso está ratificado en la propuesta de reforma constitucional, y además el considerar al Partido Comunista como el rector, como el papel dirigente de la sociedad y del Estado. Hay un proceso ciertamente de actualización, más en el área, yo diría, económico y social, ¿no? Que tiene que ver mucho con el modelo económico y social de desarrollo socialista y los lineamientos que fueron aprobados hace muy pocos años, que lo que tratan es de dar mayores garantías de las que ya daban otras leyes, ¿no? El tema del matrimonio gay también ha tenido muchas repercusiones. Sí, que está planteada de manera interesante en el texto de reforma, ¿no? Se decía el matrimonio es entre un hombre y una mujer, exacto, ¿verdad? Ahí ya no está planteado entre un hombre y una mujer, sino el matrimonio es entre dos personas. Exacto. Entonces, que pueden ser dos hombres, dos mujeres o un hombre y una mujer, ¿verdad? Y ciertamente la persona que ha trabajado muchísimo en eso es Mariela Castro, obviamente con la quiesencia, con el apoyo, el respaldo de pues, la inmensa mayoría del partido, de los organismos de masa en Cuba, en fin. Ahora, otro tema que también llama la atención, y ya lo había anunciado Raúl Castro, ¿no? El hecho de poner límites a las edades, sobre todo la máxima, 60 años, y también que haya una elección por 5 años y una sola reelección. Ya en su momento hubo una repercusión y ahora se está tomando en esta reforma. ¿Por qué crees, Hugo, que se da esta necesidad de que la ley lo diga? A ver, Raúl decía, Fidel es Fidel. Y el papel de los líderes en la historia es distinto, ¿no es cierto?, al papel que otros hombres, también no menos interesantes, no menos profundos, desempeñan en la construcción de la historia y la construcción de la sociedad, del Estado, en fin. Evidentemente no era posible pensar que en Cuba pudiera suceder a Fidel Castro un líder de la dimensión de él, ¿no? Ni Raúl varias veces aclaró esto, y por eso él mismo dijo, voy a quedarme no más del periodo establecido y voy a ser el firme impulsor, ¿no es cierto?, para que el periodo de mandato no sea más de 10 años, ¿no? O sea, el hecho de que exista un líder, como dices tú, como Fidel Castro, da la opción a que se pueda tener a un líder eterno. Eso ha sido una decisión del pueblo cubano, una decisión basada en su autodeterminación. Es decir, las reformas tienen que ver mucho con las necesidades que también la sociedad se plantea, ¿no? Y la sociedad cubana no se había planteado eso, porque además de eso era impensable una Cuba sin la dirección política y moral de Fidel Castro. Y esto era un hecho indiscutible, incuestionable, es decir, no tenía la menor observación de la sociedad y del pueblo cubano. Pero bueno,
Eso explica, ¿no es cierto?, la presencia de Fidel durante mucho tiempo. No fue sobre la base de lo que se dice tanto hablando de las redes sociales, que tergiversan hasta la historia, sobre la base, ¿no es cierto?, del uso de la coerción, de la represión, porque que yo sepa, CNN está en Cuba, la BBC está en Cuba y hay muchos medios transnacionales que le mienten permanentemente a la gente que están en Cuba. Y jamás estos medios han registrado un solo hecho de represión en Cuba, jamás. Y esto porque la inmensa mayoría del pueblo es fidelista. La inmensa mayoría de ese pueblo veía en Fidel no solamente el máximo dirigente de la revolución, sino además de eso el compañero, el camarada. Algunos incluso lo decían mi padre, ¿no? El papá Ahora, de Fidel. Pero es que es muy difícil también, Hugo, que una persona pueda hablar de algo que no conoce. Si nació en la época de Fidel, creció en la época de Fidel, no conoce más allá. Entonces, es como que es lo que tienes y a eso te aferras. No subestimas al pueblo cubano. No, te pregunto, ¿puede haber gente que se movió en esa época? Hay una cosa que yo creo que es importante, ¿no? La máxima martiana de que hay que ser cultos para ser libres. Y si hay un pueblo que difícilmente le van a poner el dedo en la boca, es al pueblo cubano. Se ha dicho la disidencia, decía en Miami, hay que esperar la muerte de Fidel y prontito retornamos, cuando se enfermó Fidel. No pasó nada, ¿sí? Fuera de Cuba, la especulación era total. En Cuba reinaba la absoluta tranquilidad, la absoluta calma, y todo el mundo estaba en su cotidianidad. Murió Fidel y no pasó nada. Murió Fidel, no pasó nada. ¿Sí? Raúl dijo, me voy a cumplir. Yo, ¿cierto?, dije, voy a gobernar hasta tal año y me voy. Y en Cuba no pasó nada, ¿sí? En la cotidianidad, en la vida cotidiana, no en los círculos políticos, digamos, entre comillas, ¿no? Aunque todos somos políticos. Eso es porque hay una fortaleza institucional. Una fortaleza institucional que combinaba en la vida de Fidel un liderazgo incuestionable con una construcción horizontal de una institucionalidad. Institucionalidad que finalmente ha permitido enfrentar la ausencia de Fidel en vida, luego en muerte, enfrentar con Raúl también estos embates, avances y retrocesos, avances en el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, retroceso con las locuras de Trump. Y hoy tienen un presidente joven que tiene su propio sello, pero que mantiene una línea central. Los discursos de Díaz-Canel hay que leerlos y hay que escucharlos, ¿no? Quien piense que Díaz-Canel es Gorbachov, quizás sería bueno que se dedique a otra cosa, menos a hacer análisis político. Díaz-Canel ha sido muy claro sobre su adhesión, su lealtad a los principios de la revolución, a los principios dejados por Fidel. Además que era una persona de mucha confianza de Raúl Castro, ¿no? Sí, muy cercano. Cuando decía que lo de la reforma constitucional viene del año 2013, hay que ver que Cuba ha ido haciendo cosas, como lo ha dicho varias veces Raúl, sin presión, ¿no? No por querer avanzar demasiado rápido se resuelven las cosas. Sin presión, sin dejar que factores externos o detengan el proceso de actualización del socialismo o aceleren este proceso, ¿no? Si tú quieres, la sucesión ha sido trabajada durante años, ¿no? Es decir, Díaz-Canel no es ningún improvisado. ¿Se lo preparó para eso? Se lo preparó para eso. El Partido Comunista, que ejerce el papel de dirigente del Estado y de la sociedad en Cuba, no improvisa, se equivoca, como puede equivocarse cualquier organización constituida por seres humanos, pero no improvisa, ¿no? Y creo que Cuba seguirá siendo el referente, la luz de los procesos de emancipación en América Latina. Bueno, definitivamente, como bien decías tú, todavía falta mucho de aprobación y todo, y la aprobación del pueblo cubano, eso es muy hablando importante. de eso, Priscila, los lineamientos
espero no equivocarme en datos, fueron lanzados en octubre y fueron aprobados en abril, poco antes de la conmemoración de la derrota mercenaria en Playa Girón. Más de 4 o 5 meses, millones de cubanos, 7, 8 millones de cubanos discutieron en asambleas vecinales, en las universidades, en las fábricas, en todo lado, los lineamientos. La propuesta que había presentado el Partido Comunista de Cuba fue transformada casi en un 60%, lo que dice mucho de la democracia participativa que hay en Cuba. Hoy, estas reformas constitucionales están bajando también a la gente. Sí, porque va a haber una consulta popular del 13 de agosto hasta el 15 de noviembre. Así es, duran meses, ¿no? Interesante el procedimiento, ¿no? Y luego un referéndum para aprobar estas reformas. Sí, es decir, quienes piensan que en Cuba viene el dedo y se dice esto se aprueba y nadie tiene el derecho a la palabra, están absolutamente equivocados. Eso le da la fortaleza, por eso Cuba no es la Unión Soviética, ¿no? Es decir, con todo la Unión Soviética le dio cosas buenas a la humanidad, pero evidentemente tenía un déficit, que era el déficit de la participación del pueblo. Y Cuba se ha mantenido prácticamente 60 años de revolución con un enemigo tan duro como es Estados Unidos, a 90 millas de los Estados Unidos, se ha mantenido precisamente por una relación dialéctica entre el liderazgo de Fidel, el papel del partido y los organismos de masa y el pueblo, ¿no? Así que ahí está su fortaleza. Muchísimas gracias, Hugo, por haber estado con nosotros. Presidente, muchas gracias por la invitación. Un placer. Nos vamos a la pausa, ya retornamos.